¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en Camino a la Salud con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. El doctor Mauricio Sojo es médico urólogo y es parte integrante del equipo de Unidad Urológica San Juan. Junto a él hablaremos sobre otra patología, la litiasis. Vamos a conocer el origen y la definición. La litiasis es una patología multifactorial, ¿no?, la cual depende de múltiples factores como enfermedades genéticas, factores demográficos debido a la zona donde nos encontramos y factores medioambientales. Y dentro de estos factores medioambientales nos referimos también a la alimentación, ¿sí? ¿Qué pasa? La producción de los cálculos se produce a nivel de la vía urinaria porque la concentración de cristales supera la concentración de la orina, ¿sí? Y eso da paso a la enucleación, es decir, a la formación de los cálculos en la vía urinaria. Hablar de una litiasis que en sus comienzos es absolutamente asintomática. Pero entonces, ¿qué es lo que genera el dolor luego? El dolor se produce cuando estos cálculos migran o viajan a través del uréter hacia la vejiga, ¿sí? La misma migración hacia la vejiga a través del uréter origina el típico cólico renal. Este típico cólico renal es el que se manifiesta como un dolor que predomina en la zona lumbar y se irradia a la región inguinal e inguinoescrotal, ¿sí? Al mismo este tipo de cólico puede estar acompañado por náuseas, por vómitos, puede orinar con sangre o síntomas de ardor para orinar, ¿sí? Estos síntomas hacen que el cólico, al no ceder, motivan a que el paciente concurra a la guardia, ¿sí? La cual en una primera instancia se realiza un tratamiento médico, ¿sí? Doctor, lo detengo aquí un momento para consultarle qué se entiende, qué se interpreta como tratamiento médico. ¿Esto es distinto a una cirugía, por ejemplo? El tratamiento médico se basa con analgésicos y hidratación. Y cuando los cálculos están en la última porción, o sea, a punto de salir a la vejiga, se hace un tratamiento con alfa bloqueantes, ¿sí? Ahora, si el tratamiento médico no da resultado, bueno, ahí se pasa y no se ha logrado la expulsión del cálculo, ahí se pasa al tratamiento quirúrgico, ¿sí? Que el tratamiento quirúrgico tiene como finalidad desobstruir la vía urinaria para que no se vaya deteriorando el funcionamiento del riñón, ¿sí? Dentro del tratamiento quirúrgico es un tratamiento mínimamente invasivo, la cual se realiza por el mismo conducto por donde el paciente orina, ¿sí? Es por vía endoscópica y se realiza, hay tres tipos de litotricia, ¿sí? La litotricia neumática, que a forma de dar un ejemplo es como el martillo neumático que utilizan los obreros, después está
otro tipo de litotricia, que es la litotricia ultrasónica, que es para dar otro ejemplo, es como el torno que usan los odontólogos. Y lo último de lo que se está usando en la actualidad es la litotricia láser, ¿sí? Que es lo que se está usando últimamente. Y bueno, en cuanto a resolución y a eficacia, supera ampliamente a los otros dos métodos, ¿sí? Esto tiene la ventaja de que una vez cuando se ingresa a través de la vía urinaria, permite con el láser, apenas toca el cálculo, pulverizarlo, y de esa forma que el paciente lo elimine a través de la orina. Bien, y en algunos casos, bueno, eso también evita dejar un catéter para evitar y que el paciente vaya y orine a través de la orina, orine las arenillas que han quedado. El doctor Sojo acaba de enumerar las distintas técnicas y posibilidades para llevar a cabo un tratamiento frente a la litiasis, pero consultarle específicamente con qué recursos cuenta la provincia de San Juan y si se pueden llevar adelante estas técnicas. Eso nos dijo. Nosotros contamos con las 3 técnicas, la cual, de acuerdo al tamaño del cálculo, también es la indicación del procedimiento que se va a elegir, ¿no? Cuando son cálculos muy grandes que han quedado impactados y que cuando son cálculos menores a 5 milímetros existe la posibilidad de que se elimine espontáneamente. Cuando son cálculos mayores a ese tamaño, depende también de la ubicación y del daño que han ocasionado o donde han quedado impactados, es el tratamiento que se va a elegir, ¿sí? Cuando generan mucho daño, bueno, lo más eficaz es el método del láser, ¿sí? Que permite resolver con mayor eficacia y con menos lesión del que ya ocasionó el cálculo, ¿sí? Eso genera múltiples y una resolución mucho más rápida, ¿no? De todas formas, como te decía, contamos con los 3 métodos, el método neumático, el método ultrasónico y el método láser. Y depende del tamaño, la ubicación y el daño que ha generado el cálculo al descender hacia la vejiga, es el método que se va a usar. Hoy en día lo que más se está usando, bueno, es el método láser, ¿no? Que es el que, como te digo, tiene mejor resolución. El paciente se interna 1 hora antes del procedimiento, se realiza el procedimiento y una vez que se recupera su anestesia, se puede externar y seguir su vida normal. Y hablar de una vida normal, como acaba de mencionar el profesional, pero con limitaciones. Hay cosas que se pueden hacer, que no, que experimentará el paciente en un posoperatorio. Vamos a verlo. Una vez que el paciente se externa y se le da el alta hospitalaria, el paciente puede sentir puede orinar un poquito con sangre, pero propio al procedimiento, ¿no? Al mismo procedimiento a lo cual se somete, ¿ah? Pero ese sangrado va aclarando en la medida que el paciente va tomando o haciendo ingesta de líquido, ¿sí? Puede sentir al eliminar a través de la orina los sedimentos, puede sentir también un poquito de ardor, o en ocasiones no puede sentir nada, es totalmente asintomático, ¿sí? ¿Y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no? La idea es, una vez resuelto la parte obstructiva y una vez que nos aseguramos que el riñón está funcionando y que vuelve a funcionar, estudiar la causa metabólica y hormonal, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que se resuelve, tiene posibilidad de seguir haciendo y formando cálculos, ¿sí? Entonces la idea es hacer una investigación hormonal, metabólica, para ver cuál es la causa por la cual está formando cálculos, para de esa forma evitar que siga formando y los que están o los que ya están generados que no sigan creciendo, ¿no? Doctor, y si hablamos de niveles de incidencia, ¿en qué edades? ¿A quiénes puede afectar más? ¿Al hombre? ¿A la mujer? ¿Hay una predisposición? Veamos. Es una
causa multifactorial, porque depende de la parte metabólica. Es más, en los cálculos también hay un porcentaje, un 24%, que está relacionado a un síndrome metabólico, ¿sí? Pacientes con sobrepeso, pacientes con... por eso te digo que en base a lo que está alterado es lo que a dónde se va a apuntalar el tratamiento, ¿sí? Pueden ser por la ingesta alta de ácido úrico a través de las carnes, puede ser por la alta ingesta de los derivados lácteos, ¿sí? Eso también a través del alto consumo de calcio, la alta ingesta de sal, que eso también contribuye a la formación de los cálculos, ¿sí? Entonces todo esto es un factor, una causa, una enfermedad multifactorial que hay que ir ordenando y atacando cada causa, que es la que lo puede estar generando. Y hacen suponer los síntomas que pueda estar presentando el paciente, las manifestaciones, y allí surgirá el diagnóstico. ¿O se tendrá que valer de cierta tecnología o estudios para poder confirmar? Veamos. El diagnóstico se realiza por la clínica, ¿sí? a través de la anamnesis, a través del examen físico, ¿sí? El cólico renal es un cólico típico que no se ve ni calma con ninguna posición, y una vez que el paciente consulta al urólogo o a la guardia, se realiza una ecografía o una tomografía, ¿sí? La finalidad es ver si hay el proceso agudo y la ubicación donde está el cálculo que está generando esa sintomatología. Y en base a eso, es el tratamiento que se va a hacer. Y el profesional al comienzo hizo referencia que cuando se está presentando la litiasis no presenta síntomas. Y entonces, ¿alguna señal, algún síntoma cardinal que pueda movilizarnos inmediatamente a la consulta con el profesional? Escuchemos. Los cálculos mientras están en el riñón no dan síntomas. Cuando los cálculos migran, el mismo peristaltismo del uréter, para tratar de eliminar la orina, aprieta el cálculo y eso es lo que origina el típico cólico renal. Entonces, ¿qué pasa? O a veces los cálculos, al quedar impactados y no poder bajar, hace que la orina no pueda descender a través del uréter hacia la vejiga. Entonces eso hace que la orina se comience a juntar adentro del tracto urinario, y eso genera distensión y por ende también origina el dolor cólico. Y en el final del informe nos quedemos con la reflexión de parte del profesional con 2 o 3 claves para la prevención. Cada paciente es una causa distinta, ¿no? Depende también de las enfermedades que tengan, depende de las posibilidades donde se encuentra inmerso y de su hábito nutricional y su contextura. Depende también del tratamiento que se va a realizar, ¿no? Pero es una enfermedad que se puede prevenir. Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa y como siempre quiero agradecer a la firma Scorpio SRL que me viste y a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. En minutos abordaremos un tema, el tabaquismo. Veremos los efectos que causa en el organismo, las consecuencias, las complicaciones y cómo abordar un paciente con el cigarrillo que no lo puede dejar y cómo hacerlo. Ya volvemos. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora tu salud en buenas manos. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC.
El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído, junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. CISEM 911 continúa actualizándose. El nuevo servicio de videollamada de CISEM 911 permite transmitir en vivo, desde la cámara de un teléfono celular, la imagen y el audio de un incidente. El procedimiento es muy fácil. Una persona que se encuentra ante una situación de emergencia llama al 911 y le comenta la situación al operador, quien le envía un mensaje de texto con un link para que la persona ingrese, se conecte y pueda mostrarle el hecho en vivo. Así, las videollamadas permiten reforzar pruebas y aumentar la eficacia de la respuesta policial en casos de emergencia. CISEM, Secretaría de Seguridad y Orden Público, Gobierno de San Juan. Todo Médica es una empresa con más de 10 años de experiencia entre los sanjuaninos. Todo Médica San Juan cuenta con los productos para el cuidado del diabético, alta calidad, garantía y el asesoramiento de parte de profesionales. No busque más, todo lo que necesita está aquí, en Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de su salud. De la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. Vamos a hablar con una profesional que trabaja decididamente en el consumo problemático, en adicciones, hablar sobre el tabaquismo particularmente. Lo hace para salud pública y nos vamos a introducir en esta problemática, en esta enfermedad, la adicción al tabaco. Esto es una enfermedad, es una adicción que es un factor de riesgo para otras enfermedades, muchas cardiovasculares, respiratorias, y también es un factor de riesgo para diferentes tipos de cáncer. Es prevenible, ¿sí? Es prevenible en cuanto a que decimos que las personas no están obligadas a fumar y que se puede dejar de fumar en cualquier momento cuando la persona desee. Bueno, muy bien, si estamos frente a una adicción, el tratamiento será absolutamente distinto a todo lo demás. ¿Cómo se trata una adicción? En el momento del tratamiento se hace un enfoque multidisciplinario. Está todo lo que es la dependencia física, que se puede tratar médicamente, y está la dependencia psicológica y cultural. La parte psicológica, obviamente, hay especialistas para eso, y la parte cultural tiene mucho que ver con el entorno del paciente, que es otra arista que nosotros trabajamos, en donde amigos, familiares empiezan a intervenir y ayudarnos en la terapéutica. Y si hablamos de estadísticas, hay números que preocupan a nivel mundial, a nivel país, en la provincia de San Juan. Las edades de comienzo
del consumo de tabaco y por supuesto las consecuencias que esto trae aparejado. Los adolescentes empiezan con el hábito, nosotros tenemos registros en Argentina desde los 12 años aproximadamente. Acá en San Juan hemos hecho unas encuestas y tenemos los datos desde los 14 años. Y los datos que nos arrojan es que el 13% de los chicos fuma y que están empezando a fumar con menos de 10 cigarrillos al día. ¿Esto qué quiere decir? Que la adicción es muy leve cuando empieza, pero a medida que transcurren los años se hace más fuerte y terminamos con adultos fumadores severos. El daño es el mismo con 1 o con 20 cigarrillos al día, ¿sí? Y el daño que ocasionan los adolescentes es infecciones respiratorias, sobre todo, que después van deteriorando cada vez más el pulmón. Y obviamente que predisponen a enfermedades cardiovasculares tempranas, como infartos, como placas de ateromas, ¿sí? ACV a temprana edad. Preste atención a una mujer embarazada, el consumo del tabaco y lo nocivo que puede resultar para el bebé. En la embarazada lo ideal es no fumar porque provoca alteraciones neurológicas, alteraciones en la circulación, bebés con bajo peso o desnutridos. Y se cree que influye también en el desarrollo cognitivo de la persona. Entonces lo ideal es que la embarazada y su entorno no fume, que no esté inmersa ella tampoco en un ambiente donde hay humo de tabaco. Una vez que el bebé nace, si esa mamá sigue fumando o por ahí dejó de fumar durante el embarazo y empieza a fumar después de que el bebé nació, ese bebé tiene más riesgo de muerte súbita y tiene más riesgo de todas las infecciones respiratorias bajas y respiratorias altas. En las altas está faringitis, otitis, conjuntivitis, ¿sí? Y en las bajas bronquitis, neumonías, broncoespasmos. Entonces, sí, a los bebés, ya sea dentro de la panza o afuera, los afecta. Bueno, pero una mujer, antes de transitar su embarazo, fumaba, ¿bien? Entonces esa mujer puede especular, listo, ya no estoy embarazada, puedo seguir fumando, pero la lactancia, ¿qué pasa con la lactancia? ¿Le puede ser perjudicial al bebé? Veamos. Influye en todos estos aspectos que decimos porque queda el humo pegado en la ropa de la mamá, en las manos de la mamá, sí, en el cuerpo. Entonces cuando la mamá acerca a su bebé al pecho le transmite toda la toxicidad del cigarrillo. Repasemos junto a la doctora las posibilidades hoy en la provincia de San Juan para dejar de fumar, las opciones de tratamiento. ¿Los fármacos? Veamos. En realidad el tratamiento se evalúa de acuerdo a cada fumador, no es un tratamiento que puede ser administrado para todos por igual. Están los parches o sustitutivos de nicotina, que tenemos parches, chicles y spray, en donde eso sustituye la nicotina que el paciente ingiere en cada cigarrillo. Y después hay comprimidos que algunos son ansiolíticos, que es para bajar el nivel de ansiedad, y otros que es para desensibilizar los receptores a nivel cerebral que tienen que ver con la recepción de nicotina. Cada tratamiento es individual, no todos los pacientes necesitan estos tratamientos. Hay pacientes que pueden dejar de fumar por sí solos, que no necesitan ayuda de fármacos. Pero hay pacientes que necesitan 1 o 2 fármacos o la combinación de parches con algún fármaco. Eso se va evaluando a medida que el paciente hace el tratamiento. Bueno, doctora, pero voy a dejar de fumar y aumentaré de peso, por lo menos así me dicen todos. Uno de los comprimidos, que es un ansiolítico, es justamente para esto, para evitar en algunos pacientes que tienen temor a subir de peso, administrarles esta medicación que ayuda a no subir de peso. Yo siempre les digo a los pacientes que así como ellos suben, van a bajar de peso después.
Además, una de las ideas y de los tratamientos es la actividad física. Entonces, muchos pacientes empiezan actividad física y no sienten esa suba de peso como se notaba antes. Todo depende del paciente. Si el paciente no quiere subir de peso, se van a hacer diferentes terapéuticas y alternativas terapéuticas para que el paciente no suba de peso. No es que sí o sí existe la suba de peso. Es una posibilidad, pero se puede tratar también, y siempre hay más beneficios en dejar de fumar y después bajar de peso que seguir fumando y seguir inactivo. Dejé de fumar. ¿Puede presentarse una recaída? Veamos. Puede haber recaídas, lo hemos visto mucho en esta pandemia. El año pasado el número de consultas ha aumentado. No tenemos números oficiales de cuántos han recaído, pero sí a nivel país sabemos que las consultas por recaídas han aumentado. Sí existen, pero también tienen tratamiento, o sea que la persona puede recaer, pero puede volver a iniciar un tratamiento para dejar de fumar. Muchas veces las recaídas son a menos cigarrillos, pero bueno, todo, o sea, si el paciente está interesado, puede volver a consultar y se le vuelve a brindar otro tratamiento. Y ya para el final del informe, un mensaje esperanzador. Hablar de la experiencia del exfumador. A muy corto plazo, a horas de dejar de fumar, mejoran la presión sanguínea y el pulso. Que por ahí en pacientes hipertensos o que están teniendo subas de presión, esto es muy importante y es un beneficio inmediato prácticamente que se tiene. Otro beneficio es que a los días empiezan a recuperar gusto, olfato, la congestión nasal, ¿sí? Empiezan a descansar mejor y obviamente todos los beneficios a nivel respiratorio se ven más o menos a los 10 días, esto de que empiezan a notar que tienen mejor capacidad si empezaron a hacer alguna actividad física, que pueden caminar más, que no se agitan, y los beneficios a largo plazo son innumerables. Mejora muchísimo el riesgo cardiovascular, el riesgo de tener ACV, el riesgo de tener diabetes y todos los riesgos de padecer cáncer disminuyen prácticamente al año de haber dejado de fumar. Y obviamente que perduran en el tiempo, y mientras más años llevemos sin fumar, más beneficios vamos a tener. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa, pero vamos a continuar con esto del tabaquismo y lo vamos a trasladar al corazón. Bien, las enfermedades cardiovasculares y la relación que pueden tener con el consumo de tabaco, de cigarrillo. Y lo haremos con un profesional, el doctor Ignacio López Lima, al regreso de la pausa. Nos trasladamos para una mejor atención a nuestros pacientes. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada. Nueva dirección, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur. Nos importa usted. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora tu salud en buenas manos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421 45 46 y al 427 22 10. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan.
En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados, asesoramiento en contactología con profesionales especializados, servicio de óptica pediátrica especial, Óptica Neovisión, para su comodidad, en calle Mendoza frente al Diario de Cuyo, en calle Mendoza pasando Brasil, Neovisión, al servicio de sus ojos. Jurídico de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. El doctor Ignacio López Lima es médico cardiólogo universitario especializado en imágenes cardiológicas. Junto a él le daremos una continuidad al tema anterior, el del tabaquismo, y lo relacionaremos con las enfermedades cardiovasculares. Pero antes, la definición de enfermedades cardiovasculares. Como enfermedades cardiovasculares abarcan un grupo de entidades que afectan a las diferentes estructuras del corazón y llevan a un mal funcionamiento o a un funcionamiento inadecuado, que muchas veces puede traducir una sintomatología y otras veces puede ir evolucionando hasta que en algún momento se hacen presente de alguna manera o una manifestación clínica, y que en esas circunstancias ya es un grado de mayor gravedad, un grado que requiere muchas veces una internación y que es un conjunto de alteraciones en donde los factores de riesgo cardiovascular han jugado un papel trascendental en afectar ese corazón, ya sea en su morfología, en su estructura, en su forma o en su funcionamiento. Hay factores claramente que nos pueden llevar a una enfermedad cardiológica, y claramente también hay factores que son modificables, o sea que uno puede revertirlos, y otros que no. Y lo que puede traer aparejado esto, vamos a conocerlo junto con el profesional. Los factores de riesgo principales son la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo. Todos esos factores de riesgo son en cierto modo modificables, o que uno puede actuar sobre ellos. Desde luego están los factores hereditarios o heredofamiliares, en donde uno poco puede actuar sobre eso, pero sí sobre los otros factores de riesgo. Y muchas veces los antecedentes heredofamiliares por sí solos no alcanzan para producir una afectación cardiovascular, sino que con algún factor de riesgo, como puede ser el tabaquismo solo, con un antecedente familiar de mayor o menor relevancia, pueden causar una enfermedad coronaria, un infarto, una cardiopatía isquémica, que se llama el nombre propio que nos referimos los cardiólogos. Por ejemplo, en la cardiopatía isquémica existe un factor heredofamiliar. ¿Cuándo es un factor heredofamiliar? Cuando un padre, madre han tenido un evento cardiológico, un infarto, que se les haya tenido que colocar un stent coronario, por ejemplo, en un promedio de edad que va entre los 60 a 65 años o para abajo. Ahí se considera que hay un antecedente heredofamiliar, o un hermano o hermana con un infarto también por debajo de esas edades de 60 a 65. Si tuve un abuelo o abuela que a los 80 años tuvo un infarto,
no se considera que hay una línea heredofamiliar ahí. Establezcamos una diferencia y determinemos si se trata de un mito o no. ¿Hay diferencias entre el hombre y la mujer y las enfermedades cardiovasculares? La mujer siempre tiene un beneficio cardiovascular en el periodo hormonal de la mujer. Cuando la mujer comienza su menopausia, ese beneficio se pierde y se equipara. También cuando la mujer tiene un grado de obesidad, tiene tabaquismo y tiene diabetes, el riesgo de infarto, aunque esté en un periodo hormonal, es mayor porque los otros factores de riesgo siguen siendo altos. Entonces, si bien existe una edad promedio en donde el hombre se infarta a menor edad que la mujer, el riesgo de otras enfermedades con la obesidad y con la diabetes, con el tabaquismo en la mujer, también se puede ver afectado y tener un infarto de una manera más prematura pese a estar en un periodo hormonal. Momento oportuno aquí para hacer hincapié al acto de fumar, al tabaquismo. Decididamente me hará muy mal. El tabaquismo es el principal factor de riesgo. O sea, la posibilidad de tener un infarto en un paciente con ese solo factor de riesgo, pasado los 40 años y hasta los 60, tiene una probabilidad que ronda aproximadamente 1 cada 4 de tener un infarto. Es decir, el riesgo es altísimo. Doctor, y frente a esta situación, ¿qué puedo hacer al respecto? Contra el tabaquismo hay que suspenderlo. El hábito tabáquico, no existe una medicación que se le puede dar para que baje el riesgo porque con un cigarrillo o 2 cigarrillos al día igual existe un factor de riesgo cardiovascular. O sea, existe la posibilidad de que se infarte. Más allá de los otros problemas como lo ligado a neoplasias, a tumores de pulmón y otros de mama, otras asociaciones con tumores, y el tabaquismo es bien conocido. Parece una obviedad, pero la ansiedad y el estrés, y más en estos momentos de pandemia, actúan decididamente en contra. Influye, ha sido un combo, ha sido un conjunto de situaciones que ninguna ha ayudado a la otra. La situación de tener que estar en una restricción de poder hacer una actividad deportiva, aumentar la ansiedad, aumentó el peso ha aumentado significativamente en muchos de nuestros pacientes durante esta pandemia. El hábito tabáquico también en algunos pacientes se ha reanudado o ha aumentado, más el estrés. Ha sido todo un conjunto de situaciones en las que va a haber que ponerse a pensar, a repensar y tratar de cuanto antes tratarla. El paciente, la persona por sí sola puede saber si aumentó de peso. Esto lo tiene que empezar a tomar medidas urgentes, hacerse controles de presión arterial y acudir a las consultas periódicas con su clínico, con su cardiólogo, llevarle estos valores, llevarle su peso, manifestarle si ha tenido una suba de peso significativa. La suba de peso y la suba de presión arterial van de la mano. Aquel paciente que ya era hipertenso tomaba una medicación, subió de peso, las presiones subieron, puede estar quedando con una dosis insuficiente para controlar su valor de presión. Entonces los controles de presión deben ser muy frecuentes. Si están normales a los lapsos de una semana, no es necesario tener que repetirlos, pero si los valores están altos y se siente
algún síntoma nuevo que lo despierte, como puede ser una falta de aire, un disconfort, una molestia, bueno, rápidamente se debe acudir. Y sumarle los análisis de sangre, que deben ser en una situación normal, 2 controles de análisis de sangre al año, son válidos para chequear el colesterol, para chequear los triglicéridos, este movimiento que hay entre el colesterol total y los triglicéridos, y saber cómo es el comportamiento, ya que no es el mismo comportamiento de colesterol en todas las personas ni en todos los pacientes. Hay algunos que tienen elevados valores de triglicéridos y otros pacientes elevados valores de colesterol. Entonces el tratamiento dirigido hacia uno u otro es con uno u otro fármaco, y eso los tenemos que resolver con ayuda del laboratorio. Ligar la edad con el tabaco también. Y si uno comienza a fumar en edades muy tempranas, y la verdad que es bien complicado también. Vamos a escuchar las sugerencias del profesional. La recomendación número 1 es suspenderla, la recomendación número 2 es pedir ayuda, es tratar de ver de qué forma se puede lograr el cortar el hábito tabáquico. Si no, existen profesionales que se dedican a tratar puntualmente esto, con ciertas terapias y ciertas terapias farmacológicas también, para tratar de modificarlo. Es importante tener, aunque más no sea una puesta al día de su corazón, de su estado cardiovascular, aunque no haya suspendido el hábito tabáquico, pero por lo menos tenemos que controlarlo y saber cuál es su riesgo, estratificarlo. Eso entre los 40 y los 60 años es una recomendación primordial. Enfermedades cardiovasculares, y las hemos ligado al tabaquismo. Las recomendaciones, las sugerencias finales de parte del profesional, el doctor Ignacio López. Yo siempre recomiendo hacer una modificación importante en la casa. Creo que generaciones más jóvenes a veces recomiendan a sus padres sobre ciertos hábitos que no son buenos, y a veces hay que escuchar las generaciones más jóvenes que saben que eso no es lo correcto. El uso del aceite y el uso de la sal, aquellos asadores de los fines de semana, hay que salar con racionalidad, hay que salar a menos, hay que lograr una costumbre de usar menos la sal, también de un consumo menor de sal, de carne, pero en la parrilla sobre todo, salar menos la comida. La sensación de boca seca, de tener la boca seca, es una sensación de un consumo alto de sal, también que no se está equilibrando con la ingesta de agua, con la toma de agua, con la cantidad de sal que se está consumiendo. Hay un desfasaje. Entonces, esa sensación de sed puede ser que haya un consumo alto de sal e hipertensión. Es decir, que la manifestación después de esa sequedad bucal sea la hipertensión arterial. Entonces, la reducción de sal es fundamental, la reducción del aceite para los triglicéridos y para el colesterol, como hablábamos recién, es primordial. El consumo de verduras de hojas verdes, verduras, acostumbrarse a consumirla de todas formas, siempre es la recomendación, junto con las frutas, y el control de peso, el control del peso, reducir el peso, tratar de que las cenas no sean abundantes, que las cenas sean justas, medidas. Y bueno, por otro lado, retomar una cierta actividad física, reglada, controlada, una vez que se hace costumbre, una vez que uno puede implementarla, aunque sea todos los sábados, una vez a la semana. Luego
si la estación es agradable, uno puede incorporar un día más en la semana y tiene tiempo. Ya son 2 días a la semana y es todo un logro, es todo un triunfo. Y eso es el camino hacia un buen control del peso, junto con intentar tener un hábito moderado, en tanto en la alimentación como distributivo, como los profesionales de nutrición que recomiendan hacer una distribución adecuada de 4 comidas al día, no 1, no 2 súper abundantes, porque esto genera un desfasaje y ellos siempre así lo recomiendan. Hacemos aquí la última pausa en nuestro programa y, como siempre, por favor pedirle que tome papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Ya volvemos. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Servicio de urología y reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología, para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. El doctor Julio Ríos, médico cardiólogo, lo atiende en Global Salud, nuevo domicilio, en calle Belgrano, 102 Oeste, esquina Entre Ríos. Turnos al 421-4164 y al 427-7987. Fabiola Becerra, especialista en podología, belleza y cuidado de pies. Teléfono para turnos 264-444-7754. Doctor Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Turnos para consultas en Innova Instituto de Cardiología, al teléfono 422-6610. Centro de Miopía y Astigmatismo, del doctor Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión, tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071, Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Doctor Enrique Echegaray, médico con especialidad en neurocirugía, lugar de atención, clínica Imo Quality, en calle 9 de Julio, 153 Este, teléfono para turnos 422-3392. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad.
Centro de Flebología y Láser. Trasladamos nuestro domicilio para una atención integral. Internación, quirófano y laboratorio de análisis. Los profesionales más reconocidos para dar solución a la enfermedad de las venas. Última tecnología. Centro de Flebología y Láser. En calle Güemes, 69 Norte. Teléfono 421-3773. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. En nuestra capital ya logramos 100% de luz blanca y avanzamos para llegar al 100% de iluminación LED. Trabajamos en arterias claves con una fuerte inversión en pavimentación y ahora vamos por la repavimentación histórica de avenidas. Recuperamos la urbanización de barrios y ahora es el turno del centro. Hicimos espacios verdes donde antes habían baldíos. Ahora embelleceremos las históricas. Encaramos las obras de cloaca y este año 9 barrios contarán con ese servicio de saneamiento. Seguimos trabajando para nuestra capital, la más linda. Emilio Baistrocchi, intendente. El doctor Fabio Alberto Pastrán es médico flebólogo, trabaja para el Centro de Flebología y Láser y justamente vamos a conocer sobre tratamientos modernos que hoy se encuentran en la provincia de San Juan para abordar la enfermedad de las venas. La flebología como especialidad está usando nuevas técnicas conforme a la evolución de procedimientos de diagnóstico que ayudan en la detección temprana de la enfermedad, como así también la identificación de la enfermedad para eliminar la misma. Cuando uno habla de varices, siempre habla de venas superficiales enfermas, venas que están entre la piel y el músculo. Esas venas provocan un cortocircuito sanguíneo que afectan a las venas profundas. Entonces, todo objetivo flebológico es eliminar esa varice superficial enferma. Antiguamente se hacían las cirugías que eran procedimientos muy cruentos, requerían de anestesia general, con internación, con tajos. Entonces la recuperación era mucho más lenta y mucho más traumática. Con la llegada de la ecografía, se fueron mejorando las técnicas para hacerlas mínimamente invasivas. Actualmente existen procedimientos llamados ecoasistidos, porque se utiliza el aparato de ecografía para eliminar la varice. Se colocan diferentes tipos de catéter que van dentro de la vena con un aparato de ecografía y esos catéteres producen diferentes tipos de acciones sobre la varice para eliminarla. Por un lado, se utilizan catéteres que inyectan dentro de la varice productos químicos como es la microespuma. La microespuma lo que hace es producir un proceso de retracción de la varice y el cierre de la misma. Y le trasladamos la inquietud inmediatamente al doctor Fabio Alberto Pastrán. ¿Cuándo es necesario consultar? ¿Cuándo acercarse al profesional médico, al especialista? Lo vemos. Siempre los pacientes es recomendable que comiencen a acudir a las consultas médicas cuando comienza la primera etapa de la evolución de la enfermedad, cuando en el verano principalmente las piernas se comienzan a colocar inflamadas, edematizadas, con mucho dolor, principalmente en la tarde, en la noche, después de un largo día de trabajo. Eso nos va dando un indicio clínico de que estamos teniendo una falla de retorno venoso al corazón, y es ahí donde las venas superficiales son principalmente la causa que provoca ese tipo de síntomas. Entonces, una consulta temprana y un diagnóstico temprano de esa mala circulación venosa, se podría decir, nos ayuda para ir instaurando tratamientos preventivos y, en todo caso, tratamientos ya para eliminar esa varice propiamente dicha.
Repasemos sobre aquellos factores que son determinantes para la aparición de la enfermedad de las venas. El factor fundamental es el genético. Uno como que ya hereda una predisposición genética con una debilidad en los tejidos, en este caso en el tejido de la pared de la vena, que hace que las venas superficiales, que no son las que están protegidas por los músculos, son las que se comiencen la pared de la vena a romper, y al dilatarse esa vena se transforma principalmente en esa varice que provoca el cortocircuito, que provoca los síntomas. Sobre ese factor genético siempre van a haber factores que van a jugar en contra o a favor. Por ejemplo, factores que juegan en contra es el exceso de peso, el sedentarismo, los traumatismos, los tratamientos con alta cantidad de hormonas o corticoides. Son todos factores que van a acelerar el proceso de la enfermedad circulatoria venosa. Procedimientos que van como deteniendo parcialmente la evolución, el mantener una dieta apropiada, el fortalecimiento de las piernas, de los músculos, porque el músculo en la gimnasia actúa como una bomba sanguínea, mejorando el retorno sanguíneo, evitar los traumatismos, consultar al especialista en una etapa temprana de la enfermedad. Y la verdad que estéticamente no se ve muy bien, obvio. Estamos hablando de las arañitas, las telangiectasias, que es el tramo inicial, podríamos decirlo, de la enfermedad de las venas. Y la verdad que no genera síntomas. Entonces, ¿es necesario consultar cuando tengo arañitas? Simplemente veamos. También tiene que ser consultada porque es las primeras etapas de la patología venosa. Estas primeras arañitas, que se llaman telangiectasia, aparecen a nivel de la capa de la dermis de la piel, que es la capa más superficial. Si no eliminamos esas arañitas pueden provocar un trastorno microcirculatorio que provocan que comiencen a aparecer varices un poquito más sumergidos por debajo de la piel, que afectan ya a venas de mayor calibre. Entonces, ante el menor síntoma o signo externo de aparición de varices superficiales, es importante que el paciente las vaya eliminando a medida que la enfermedad vaya evolucionando. Hay muchos pacientes que por ahí nos preguntan si esta enfermedad varicosa tiene una cura definitiva. Y desgraciadamente nosotros tenemos que decirles que no tiene una cura definitiva. Lo que sí tiene tratamientos que minimizan complicaciones en el futuro. Por ejemplo, si nosotros tempranamente comenzamos a eliminar estas pequeñas varices que se van formando, el paciente no va a llegar a tener grandes varices que son las que van a provocar complicaciones como son las trombosis, la flebitis y la úlcera varicosa, que es el signo patognomónico más evolucionado de la enfermedad. Y en el final del informe, la reflexión de parte del profesional. Cada tratamiento se adecuará en base al cuadro que esté presentando el paciente. Sin duda, a la etapa evolutiva de la enfermedad, a las características físicas del paciente, a la profundidad que tenga esa vena dentro de la piel del paciente. Hay muchos factores que influyen en la elección del tipo de tratamiento. Inclusive los flebólogos por ahí tenemos que combinar diferentes tipos de tratamiento para dar un resultado óptimo al paciente. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo sábado a las 14 en Camino a la Salud, con más temas que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recuerde, las vías de contacto que aparecen en pantalla estarán a su disposición para efectuar cualquier tipo de consultas. Y pedirle, por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuide muchísimo, pero muchísimo su salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que usted esté bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.